temporada de declaración de impuestos. Vamos a volverlos a saludar. Ahora sí, estamos en vivo. Por acá les saluda David Prehansen desde la ciudad de Tampa. Un gusto que cada uno de ustedes se incorporen con nosotros. Vayan corriendo la voz de esta transmisión porque es súper importante. Vamos a hablar de los errores más comunes que se cometen a la hora de declarar nuestros impuestos. Estamos en plena temporada de declaración y sin lugar a dudas hay muchas cosas que hacemos de forma inadecuada o que creyéndonos más vivos que otros, también creemos que podemos obtener algún dinero extra y sin lugar a dudas todas esas cosas en este país tarde o temprano terminan siendo bien costosas. Por eso nos acompaña María Soto, ella es experta en el tema de impuestos. Te queremos dar la bienvenida, María, ¿cómo estás? Hola, buenos días, David. Pues feliz de Gracias. estar con ustedes y compartir un poquito de lo que vemos día a día en nuestras oficinas, de todo lo que es el inicio de temporada de impuestos y los errores más comunes que frecuentemente se presentan. Gracias por acompañarnos, María. Les repito, corran la voz. Estamos en esta transmisión en vivo y vamos a hablar de un tema súper, súper importante, los errores más comunes a la hora de declarar impuestos. Así que importante que ustedes entonces corran la voz. María, comencemos. ¿Cuáles son los errores más comunes? ¿Cuál es esa equivocación que tienen las personas a la hora de declarar sus impuestos y que lejos de convertirse en un beneficio monetario, quizás a lo inmediato se convierte en un verdadero dolor de cabeza a largo plazo? Sí, ciertamente, y como lo decías al inicio, muchas personas piensan que al venir a hacer su declaración, pues van a recibir un dinero extra y no necesariamente es así. Ciertamente hay personas que sí reciben algún tipo de reembolso, pero hay otras que no, porque siempre va a depender de lo que hayas ganado, del tipo de trabajo que realices, de las formas. Hemos escuchado muchas veces lo que es una W2 o lo que es una 1099, que son para los trabajadores que trabajan por cuenta propia. Entonces siempre va a depender de muchas cosas. Otra de los errores más comunes que vemos es también que muchos quieren declarar, sobre todo aquellos que tienen la certeza del reembolso, que quieren declarar muy temprano. Si bien es cierto que declarar tarde es un error, pues declarar temprano también es un error porque a veces no hemos recibido las formas completas para nuestra declaración y incurrimos en demoras, en retrasos, en que hay que arreglar la declaración que ya se envió al IRS. Entonces, pues eh, diríamos que complicamos todo el proceso. Otro de los errores comunes es Social Security equivocados, porque a veces cuando el cliente nos da la información no se percatan de traer el Social Security, no recuerdan exactamente cuál es el número y pues esto también retrasa todo lo que es la elaboración de los impuestos y incurren para ellos en demora. Los nombres incorrectos se ven con frecuencia, nombres incorrectos. A las personas que reclaman niños, muchas veces las fechas de nacimiento son incorrectas y obviamente al nosotros como expertos en impuestos enviamos las declaraciones al IRS, estas son devueltas, no son aceptadas y hay que de nuevo contactarlos para revisar la información y asegurarnos que una vez que se hayan enviado los impuestos, pues estén correctos. María, Sí. hablemos de un punto importante para nuestra comunidad y es que sabemos que hay mucho inmigrante que ha llegado, todavía no tiene un estatus legal, no tiene un estatus migratorio y dice, ajá, ¿declaro o no declaro? ¿Qué decirle a estas personas, muchos de ellos indocumentados, pero que han ejercido algún tipo de función, que han tenido ingresos por algún tipo de trabajo y que ciertamente es importante que conozcan el tema legal en este país? Ok, fíjate, por supuesto, la responsabilidad fiscal es única y exclusivamente de quien desempeña un trabajo acá en Estados Unidos y el hecho de ser indocumentado, eh, puedes declarar
cuando tú tramitas un ITIN number, ¿ok? Puedes solicitar un número de identificación fiscal. Es una manera diferente de hacer la declaración con respecto al Social Security, y esto nos permite a nosotros hacer una declaración perfectamente legal, sin ningún problema. Importante que sepan que tienen que declarar. No es que te puedes Exacto. hacer el loco, como se dice en nuestros países, sino que la declaración es independientemente al estatus legal. Exactamente. Tienes que estar claro que sí o sí te toca hacer tu declaración de impuestos. María, hablemos de estos avisos que uno ve, los encuentra en las calles, los encuentra en clasificados, los encuentra en redes sociales. Te garantizo que te voy a devolver tanto dinero. Y uno dice, caramba, es decir, existe una cifra y te ponen una cifra muy atractiva, 5, 7 mil dólares, o te garantizo tanto por niño. ¿Esto es una matemática tan exacta o estos son señales de alerta de alguien que dice, hey, esto está demasiado bonito como para ser verdad? Correcto. No necesariamente es así como ves en los avisos, como es una manera, más bien es una estrategia publicitaria para la persona que está preparando impuestos y que quiere que llegues a su oficina, porque siempre va a depender de tu situación, si eres casado, si eres soltero, si tienes niños, no siempre es una cantidad exacta. Hablemos, cuando hablamos de los errores, hablamos también de escoger al preparador adecuado. ¿Cómo saber que la persona que me está haciendo los impuestos está inscrito ante el IRS, es un llenaplanilla o es un preparador o es un contador? ¿Qué es esa investigación que tiene que hacer la persona? ¿Cuáles son esos pasos de la investigación? Como para no meterse en un problema, porque además, si llenas una planilla y tú dices, ah, me devolvieron yo no sé cuántos miles de dólares, pero después te pueden auditar o después resulta que la persona que lo llenó no tiene ninguna responsabilidad y tú estás metido en un tremendo problema. Claro, mira, nosotros como preparadores tenemos un número de identificación que la IARES nos suministra, y eso lo ves en tu declaración. Si un preparador no puede o no es capaz de firmarte tu declaración, tú no puedes confiar que esa persona está certificada por el IARES. Hablemos de los papeles, María. Uh-huh. Hablabas de la cantidad de documentos que hay que llevar y lo estrictos que hay que hacer con el tema de los documentos, porque sin lugar a dudas esto puede ser uno de los errores más comunes o de los principales errores de un contribuyente. ¿Qué no debe faltar? ¿Cómo es esa preparación previa antes de yo ir contigo o con cualquier preparador para que no existan problemas a la hora final de emitir esa declaración? Mira, el Social Security, importantísimo, las formas que pudo haber recibido el contribuyente durante, en enero, específicamente siempre lo reciben en el mes de enero, parte del mes de febrero, sea W2 o 1099, incluso hay muchas personas que tienen Obamacare y no saben que el mercado de la salud también les emite una forma que debe ser presentada a la hora de hacer su declaración. Si no Esto, te ha llegado este formulario, discúlpame, si este formulario no ha llegado, pueden comunicarse con su agente de salud y esa persona puede entregarles a ustedes el formulario para que lo lleven ante su preparador de impuestos. María, yo estoy segura que esto es uno de los errores más comunes que hay. Sí, El tema, mira, expliquemos, vamos a explicar en qué consiste esta planilla, porque tú dices, llegué, me inscribí en Obamacare, estoy pagando ajá, $30 mensuales y hasta allí no pasó más nada, pero yo tampoco tienes un crédito. mira, y no saben que es un crédito fiscal, ¿ok? Que debe ser reportado en sus impuestos, porque cuando tú obtienes tu póliza de salud, siempre está cotizada en función a tus ingresos o lo que tú proyectaste para ese año, ¿ok? Entonces, el mercado de la salud en este caso te hace llegar a tu casa ese formulario, pero a veces sabemos que el sistema de repente falla, te mudaste, no te llegó, en fin, hay muchas maneras de obtenerla y entre esas es llamando al mercado de salud o llamando a tu agente de salud para que Estamos tengas. hablando de que es un reporte de dinero que el gobierno federal te está poniendo para ayudarte a pagar la póliza y eso tiene que Exactamente, contabilizarse siempre. exactamente. Digamos que ellos cubren parte del dinero que tú debes pagar por esa póliza.
Perfecto. Ahora, Ujú. las personas que te llegan, mira, tengo tantos niños y qué tal si hacemos esto o hacemos aquello y ajustamos aquí. ¿Cómo se maneja esto? Sí, Obviamente, obviamente pasa, pero es tu habilidad como preparador y también tu ética como preparador, mantenerte bajo las normas que se deben seguir, conversando, siempre buscas la manera de darle la información correcta, porque a veces pasa que el contribuyente no te está dando la información correcta. Entonces allí es donde entras tú a hacerle las preguntas correctas para obtener de ellos las respuestas correctas. eso es lo que te iba a decir, porque este más que error es un ejercicio de viveza. Ese que no te Exacto. va a contar la verdad, sino que intenta tapar algunas cositas para obtener el mayor reembolso, está teniendo, es como se dice en nuestros países, es pan para hoy, pero hambre para mañana, Sí, ¿verdad? sí, y al final no terminan de entender que la responsabilidad fiscal te pertenece a ti, no del preparador. Obviamente un preparador que haga las cosas mal va a tener sus consecuencias, pero si yo como preparador cometo un error a la hora de hacerte tu declaración, realmente el más afectado vas a ser tú. ¿Cuáles Y, podrían ser esas consecuencias? y obviamente si tú estás en aras de buscar que te hagan fraude, pues peor aún. ¿Cuáles podrían ser esas consecuencias? Porque esto es importante dejarle claro a la gente que no es que estamos en un juego tonto donde te van a enviar y te van a hacer una advertencia, que estamos hablando de un Mira, tema es que penal. a veces, como decimos nosotros, levantar banderas rojas en nuestras declaraciones, lo que trae como consecuencia es una auditoría. Y si realmente tú no eres capaz de pasar una auditoría, pues vas a caer en multas, penalidades o sanciones que la IARES te pueda emitir. Es mucho más caro pagar una penalidad por una Correcto. auditoría que intentar recibir 500 o $1000. Incluso buscar un experto que te prepare una auditoría ya es sumamente costoso. María, hablemos de algo que es un trabajo muy común entre los integrantes de nuestra comunidad. Entrega de encomiendas, servicio de transporte de pasajeros. Esto Ujú. tiene su particularidad porque estamos hablando de millas, de desgaste de vehículos. ¿Cuál es la recomendación para las personas que trabajan bajo estas aplicaciones, bien sea enviando paquetes o cargando pasajeros? ¿Cómo es el proceso de ellos? Que ciertamente tiende a ser para ustedes un poco más difícil que el que tiene una W2, que su trabajo le Sí, entrega, su por rendición de impuestos. supuesto. Sí, por supuesto, porque básicamente quien tenga una W2 ya el impuesto que ha sido deducido en sus pagos viene reflejado en la W2, perdón. En cambio, por ejemplo, esos trabajadores de, de entregas, de comida, o sea, de que hacen, eh, digamos, como una actividad como taxi, ellos sí tienen que recibir una 1099, que es el trabajo por cuenta propia, donde ellos obviamente reciben todo el dinero que se ganan y no hacen no hay ningún tipo de deducciones con respecto al impuesto federal. Entonces estas personas deben, la recomendación de mi parte como preparadora es que ellos primero, en las aplicaciones ellos pueden encontrar las 1099, los sumarios que les dan las mismas aplicaciones, donde les cuentan las cantidades de millas y los gastos que han incurrido. Entonces, y ya cuando el cliente viene hacia nosotros, pues ya debe tener claro esos gastos que ellos incurrieron en el tiempo que realizaron esa actividad. ¿Ok? Nosotros les damos las indicaciones de los gastos que califican y los que no califican. Fíjate, María, uno ya con tantos años en este país aprende lo que es la declaración genérica y lo que es la declaración individualizada, donde cada quien tiene sus facturitas y dice, mira, no, yo no voy a aplicar al descuento genérico, sino que quiero hacer una declaración y aquí tengo todas mis facturas y mis gastos de tal. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tan complicada es escoger una u otra? ¿Y cuán riguroso hay que ser cuando se dice no voy a aplicar al término genérico, sino que quiero hacer mi declaración en base a toma y te entregan una tonelada de factura? Mira, bueno, realmente muchas veces sucede que el cliente ya viene
Es, por ejemplo, la declaración individual, estamos hablando de las declaraciones de lo que nosotros recibimos, ¿ok? Si es W2, 1099, los empleados por cuenta propia. Y cuando son empleados por cuenta propia, dejamos de lado las aplicaciones que estábamos comentando anteriormente, sino que muchas personas que hacen construcción o hacen cualquier tipo de actividad, pues sí, tienen que traer sus estados de cuenta, para ver sus gastos, sus recibos, incluso aquellos que hayan pagado cash. María, ¿cómo detectamos a un falso preparador de impuestos? Que esto, más allá de un error, puede ser un terror para alguien. Mira, si tú te sientas a conversar con una persona que dice ser tu preparador de impuestos y te empieza a ofrecer cosas que verdaderamente a ti te parecen que es un engaño, pues ya ese es una alerta, una banderita roja que tú dices, no, esta señora no me puede ofrecer a mí que me van a devolver $10,000 cuando yo gané poco. Y siempre entender, si tú vienes con la firme intención de que quieres hacer las cosas bien, sobre todo para nosotros los inmigrantes que sabemos que tenemos que estar a derecho, pues ahí te das cuenta enseguida. Fíjate, acabas de hablar de algo súper importante, personas que tienen un trámite de asilo, que están bajo TPS. Es importante entender que obviamente estamos hablando de la obligación que tenemos, que tienen estas personas de comportarse de forma adecuada y cometer delitos en materia de impuestos puede afectar Por el trámite supuesto que sí, migratorio. por supuesto que sí. Y tenemos que entender lo que es la mejor manera de echar raíces en este país cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales. Hablemos de un tema importantísimo que no está dentro de los errores, pero que está dentro de los beneficios. Hay mucha gente que espera comprar casa y en esto de comprar casa, la declaración de impuestos juega un papel fundamental, ¿verdad? Sí, señor. Por Cuéntame lo supuesto. importante que es hacer una adecuada declaración, incluso obviamente hacer los pagos correspondientes para tener el acceso a esta oportunidad de comprarse una casa. Sí, claro, hay muchas personas, obviamente para calificar, y ya eso es un tema más por ejemplo, los lenders que Ajá. manejan este tipo de diligencia, pero en el tema fiscal, pues lo importante es que tú mantengas el income que necesitas para poder comprar una vivienda y que en el caso hay muchas personas que no conocen que aun cuando tú le debas dinero al IRS, tú puedes hacer un acuerdo de pago y eso no te descalifica a ti a la hora de adquirir una vivienda, siempre y cuando tú estés comprometido, ¿ok? Con cumplir con esa obligación fiscal. Fíjense que esto es importante porque este es justamente el tema que va a abordar mi compañero Gustavo Gómez Morón en otra transmisión el día de mañana a esta misma hora de qué hacer con los pagos del IRS. María, ya estamos llegando al final de este contacto, pero quería tu opinión sobre las aplicaciones que hay por allí que son de forma gratuita, la posibilidad de hacer tu declaración en el propio IRS o ir con un preparador experto como ustedes. ¿Cuál es la diferencia de cada cual y cuál es la recomendación según cada caso para que no caigas en errores? Mira, por ejemplo, buscar expertos en el caso de nosotros o oficinas como las nuestras, pues sabe que tenemos, digamos, cierta reputación porque muchos clientes nos recomiendan, sabe que acá, aparte de que vamos a trabajarles profesionalmente sus declaraciones, pues también se van a encontrar esa mano amiga que van a aclarar sus dudas, que siempre están dispuestos a ayudarlos a entenderlo sobre sus inquietudes. Sí, hay muchas aplicaciones, claro, obviamente muchas personas se inclinan en esta, sobre todo he visto personas jóvenes que solo reciben una W2 y lo hacen de manera autodidacta, lo hacen solos. Hay muchos que lo han hecho bien, hay otros que, bueno, que luego tienen que corregir ciertas cosas y para aquellas personas que no tengan dinero, porque no es una excusa para no hacer la declaración, tienes el IRS, coloca voluntarios, ok, en ciertos sitios hay que informarse sobre esto para que te puedan ayudar a hacer tu declaración y no tengas que pagar nada. Si Cuando es, nos quedan, cuando nos quedan 30 segundos, ¿qué no se debe hacer nunca, María, en el caso de la declaración de impuestos? Si tienes algún concepto genérico, ¿qué es esa cosa que no lo hagas nunca? mira,
No lo hagas nunca, no reclames un niño que no sea tuyo, por ejemplo, o no, no digas mentiras al preparador sobre si vives, si una persona la está reclamando como depende, sea niño, sea padre, sea alguien que tú quieras reclamar y diga que viva contigo y no seas capaz de presentar una prueba de residencia, porque esos créditos son muy auditados. Las mentiras siempre se detectan, ¿no? Y lo peor que uno podría Exacto. imaginar es que te llegue una carta de la IRS diciendo, ven acá, quiero ver si lo que me dijiste aquí es cierto, ¿no? Sí, te llega la carta y no tienes de otra sino que dar respuesta a eso y muchas veces la multa es peor con todo lo que te toca pagar. Bueno, Y sin ahí contar está, que suman intereses sobre esos montos. absolutamente. Ahí Ujú. está la advertencia y más que una advertencia, una recomendación por demás sensata. María, te agradecemos mucho. Seguro que sí. Gracias, David, por permitirnos estar en tu espacio. Gracias a ti y gracias a todo el equipo que trabaja con ustedes. Me consta que es extraordinario. Amigos, ha sido un placer, ya lo saben. Documentos completos, no mentir, declarar todo y obviamente evitar los atajos y creer que existen soluciones mágicas y que te va a caer dinero del cielo. Eso no ocurre ni aquí ni en ninguna parte. Así que cuando alguien les diga, y aquí no los acaba de decir María, que les va a hacer un reembolso mágico y millonario y usted no cumple con esas condiciones, pues obviamente está ante una bandera roja y debe salir de ese sitio porque son muchos más los problemas que los beneficios que eventualmente podría generar una situación como esta y sobre todo hablando del IRS y de los impuestos sobre la renta en este país. Gracias nuevamente, María, que estés muy bien. Que estés bien. Hasta luego. Amigos, soy David Pérez Hansen, nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias por estar con nosotros.